Presente. Congresista Bellido Ugarte. Presente. Congresista López Ureña. Hola. Congresista López Ureña. Disculpen la interrupción, está muy entrecortado, supongo que me han llamado a la asistencia el congresista Illich López, por favor. Gracias, congresista. Congresista Flores Ruiz. Flores Ruiz, presente. Congresista Lizarzaburu Lizarzaburu. Lizarzaburu, presente. Congresista Morante Figari. Morante Figari, presente. Congresista Ramírez García. Por acá me Congresista Ramírez García. Congresista Montalvo Cubas. Congresista Montalvo, presente. Congresista Quito Sarmiento. Presente. Congresista Montesa Facho. Montesa Facho, presente. Congresista Mori Celis. Mori Celis, presente. Congresista Acuña Peralta. Presente. Congresista Torres Salinas. Buenos días, colegas. Torres Salinas, presente. Congresista Paredes González. Paredes González, presente. Buenos días. Congresista Herrera Medina. Señora secretaria, buenos días. Disculpe, por favor, consignar mi asistencia. Ramírez García, presente. Consignado, congresista. Se consignó mi asistencia, perdón, secretaria técnica. Congresista Herrera Medina. Congresista Montoya Manrique. Presente. Congresista Cabero Alba. ¿Me escucha? Presente. Congresista Luna Galvez. Congresista Cortés Aguirre. Congresista Gerí Oré. Congresista Ceballos Madariaga. Ceballos Madariaga, presente. Buenos días. Congresista Anderson Ramírez. Presente. ¿Han contestado a la lista? ¿18 señores congresistas han presentado licencia? 3 señores congresistas. Contamos con el quórum reglamentario, señora presidenta.
Muchas gracias, señora secretaria técnica. Contando con el quórum correspondiente, iniciamos la segunda sesión ordinaria de la comisión. Se da cuenta del acta de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera de fecha 31 de agosto del 2022, dispensada el trámite de aprobación para ejecutar los acuerdos adoptados de dicha sesión. Pasamos a la sesión despacho. Se da cuenta de los documentos recibidos por la comisión cuyos cuadros han sido repartidos junto con la agenda para la presente sesión. Si alguno de los señores congresistas requiriera copia de alguno de los documentos allí consignados, puede solicitarlo a la Secretaría Técnica. Asimismo, se da cuenta de los proyectos de ley ingresados para estudio y dictamen de la comisión cuyo cuadro ha sido repartido junto con la agenda para la presente sesión. Se da cuenta del oficio 601-2022-2023, mediante el cual se hace de conocimiento de esta presidencia que el Pleno del Congreso en su sesión realizada el 29 de agosto del 2022 aprobó la siguiente modificación en la conformación de la comisión. Ingresa como accesitaria la congresista Diana Carolina González Delgado, dejando su condición de titular a propuesta del Grupo Parlamentario Avanza País. Pasamos a la sesión informes. La presidencia informa que el día viernes 9 de septiembre a las 9 de la mañana se llevará a cabo una sesión extraordinaria donde tendremos la presencia del ministro de Economía para que exponga sobre los lineamientos de la política económica y el plan de reactivación económica para el país. Además, el martes 13 de septiembre, a partir de las 2:30 de la tarde, en la Sala Moyano, tendremos una mesa de trabajo sobre la regulación de los servicios de tercerización para abordar el tema, ya que se encuentra en agenda del Pleno. Si alguno de los señores congresistas tuviera algún informe que sustentar, puede solicitar el uso de la palabra. Tiene la palabra el congresista Carlos Anderson. Muchas gracias, señora presidenta. En realidad, más que informar, es básicamente lamentar que por segunda vez consecutiva se haya bajado la calificación de los bonos de Petroperú. Como sabemos, los bonos de Petroperú son bonos casi soberanos y sirven casi como un anticipo de lo que podría pasar con la calificación crediticia del país. Es sumamente preocupante y creo que va a ser un tema que definitivamente vamos a tener que planteársela al ministro de Economía, pero de repente sería más importante hacer una invitación al presidente de Petroperú para saber exactamente cómo se piensa revertir esta situación. Las agencias internacionales crediticias consideran a los casi soberanos, como dije, como básicamente un proxy, un acercamiento a lo que va a suceder con el grado de inversión. Y como sabemos, una rebaja en la calificación crediticia del país, lo único que significa es mayores pagos por tasa de interés, un costo que sinceramente no deberíamos estar sufriendo. Así que hago ese pedido para que se invite al presidente de Petroperú y nos dé cuenta de esta situación tan grave para el país. Gracias, congresista Carlos Anderson. Entonces, en la sesión pedidos, ¿va a solicitar que se pueda invitar? Efectivamente, sí. Nos especificó el presidente de Petroperú. Sí, efectivamente. Ya. Gracias, congresista. Se está tomando en consideración. Se le va a cursar igual la invitación. Esperemos que cuente con disponibilidad para la citación. No habiendo más informes, pasamos a la sesión pedidos. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas para que formulen sus pedidos. Congresista Víctor Flores. Sí, gracias, señora presidenta. En esta estación quisiera solicitar a la presidencia que el dictamen recaído sobre el proyecto de ley 1260-2021 que norma el bono de reconocimiento para los aportantes
que se trasladaron de la ONP a la AFP de mi autoría y otros que están agendados el día de hoy, no sea abordado en la sesión de hoy. Y además que en la próxima sesión se me permita sustentar dicho proyecto. Gracias. Gracias, congresista Víctor. Estamos tomando su pedido. Congresista Mori, Juan Carlos Mori. Sí, señora presidenta, muy buenos días. Saludar a los colegas por su intermedio. Señora presidenta, yo solicito que el debate de los dictámenes sean priorizados de acuerdo al orden de ingreso de los proyectos de ley. Yo tengo un proyecto de ley, por ejemplo, el 131-2021, que propone establecer que los proveedores de bienes y servicios domiciliados en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional paguen impuestos acá en el Perú, como es el caso del comercio electrónico. Pueden haber opiniones discordantes, pero la principal finalidad de esta iniciativa de ley es que todas las empresas que prestan servicios como Apple, Google, Facebook, Amazon y otras paguen los impuestos en el Perú por los beneficios económicos que obtienen. En ese sentido, la Comisión tiene todas las facultades de proponer un texto sustitutorio en la fórmula legal y se pueda aprobar pronto esta ley que obligue a todos los proveedores de bienes y servicios para que cumplan con sus obligaciones tributarias y no afecten la economía nacional. El otro pedido, señora presidenta, es necesito que se priorice, solicito que se priorice la formulación del predictamen del proyecto de ley 1468-2021 de mi autoría, ley que modifica el inciso E del numeral 8.3 del artículo 8 del decreto legislativo 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado, que es de suma importancia para que el personal de salud que trabaja en los centros quirúrgicos, para que sean considerados como servicios críticos. En el año 2019, antes de la pandemia, señora presidenta, bajo una modificatoria en alguna norma del Ministerio de Salud, se ha excluido al centro quirúrgico, una área de alta complejidad, de alta especialidad, justamente donde se operan a todos los pacientes, han sido excluidos de áreas críticas, señora presidenta, y por lo tanto ellos con los diferentes, en plena pandemia no han recibido los diferentes bonos que por ley les correspondía, porque ¿quién en su sano juicio, señora presidenta, no puede considerar a la sala de operaciones, a los centros quirúrgicos, a todo ese personal que trabaja ahí como una área crítica? Bueno, yo solicito que sea prontamente formulado el predictamen de este proyecto de ley, que está derivado tanto a economía como también a presupuesto, y que también esperamos muy pronto su priorización. Luego solicito que se formule el predictamen también del proyecto de ley 1513, ley que autoriza a las entidades del sistema. ¿Se fue el audio? Se fue el audio, Congresista disculpe. Mori, disculpe, ¿usted cree que nos pueda repetir los números de los proyectos de ley que nos ha indicado para tomar nota? Vamos a coordinar con la Secretaría Técnica a fin de revisarlo y poderle dar fecha para que pueda sustentarlos. Perfecto. ¿Podría, Entonces, me dijo 1468, ese sí escuché, el primero fue 131? Sí, 131, 1468, el 1513, que es la ley que autoriza a entidades del sistema financiero a la apertura de cuentas previsionales, y asimismo el proyecto de ley 1474, ley que modifica la segunda disposición complementaria final de la ley 31143, ley que le protege de la usura a los consumidores de los servicios financieros. Esos proyectos de ley, señora presidenta, por favor, si lo pueden agendar lo más pronto posible, por favor. Muchas gracias. Ya, no se preocupe, vamos a tomar justamente el orden cronológico y además la temática, ya que coincide con otros proyectos que han ingresado en la comisión y sería bueno que los autores puedan exponerlo. Gracias, congresista Mori. Tiene la palabra la congresista Isabel Cortés. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta, un favor considerar mi asistencia porque se me ha cruzado, estoy en otra comisión también. Y eso es. Gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Se está considerando su asistencia. Congresista Alex Paredes, ¿tiene la palabra? Sí, presidenta, buenos días y por su intermedio a todos los congresistas de la comisión. Solamente para hacer el pedido de que se nos remita el plan de trabajo
con los agregados que pedimos para ver si se ha considerado la petición que hicimos sobre la inclusión del tema de revisión de gastos tributarios. Eso nada más, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se les alcanzará nuevamente el plan de trabajo. Igual ya está subido en la web, pero no se preocupe que lo vamos a reenviar. Congresista Noelia Herrera. Sí, Presidenta, buenos días. Señora Presidenta, querría pedir, por favor, me consideraran la sustentación del proyecto para el día de hoy, que me encuentre en condiciones de poder realizar la sustentación. Gracias. ¿Qué proyecto, congresista? El proyecto de ley que reconoce los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones. 1958. 1958, gracias. Hemos tomado nota a los diferentes pedidos. No habiendo otros pedidos, pasamos a la sección orden del día. Se encuentra programado en el primer punto el orden del día la sustentación del proyecto 77, presentado por la agrupación Podemos. No encontrándose en la sala, pasamos a la sustentación del segundo punto de orden del día de la presente del proyecto 690, presentado por la agrupación política Perú Libre, a iniciativa del congresista Waldemar Cerrón, que propone la Ley de Modernización del Banco de la Nación como herramienta eficaz de reactivación de la economía de la pospandemia COVID-19, mediante el otorgamiento de crédito universal y la realización de otras operaciones y servicios de banca múltiple. Se encuentra en la plataforma el congresista Waldemar Cerrón, autor de la iniciativa legislativa, a quien le damos una cordial bienvenida y dejamos en el uso de la palabra. Muy buenos días, señora Presidente, distinguidos colegas. Gracias por permitirme dar el espacio necesario para exponer este proyecto de ley de modernización del Banco de la Nación como herramienta eficaz de reactivación de la economía de la pospandemia COVID-19 mediante el otorgamiento de crédito universal y la realización de otras operaciones de servicios de banca múltiple. El objeto de la ley, la fórmula legal, pretende la modernización del Banco de la Nación como herramienta eficaz de reactivación de la economía de la pospandemia COVID-19 mediante el otorgamiento de crédito universal y la realización de otras operaciones y servicios de banca múltiple. Tenemos que como producto de la COVID-19, nosotros tenemos la posibilidad, basados en el artículo 60, de que el Estado, a través del Banco de la Nación, pueda realizar operaciones y servicios de banca múltiple, ¿no? Establecidos también en el artículo 221 de la ley 26702, la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. Del financiamiento, la implementación de la presente norma se financia con cargo al presupuesto institucional y además se faculta al Banco de la Nación la administración del 100%, ¿no?, de la utilidad obtenida, utilizado para su inversión y crecimiento y expansión. Consideramos que es necesario abordar estos temas porque nos va a facultar que la reactivación económica sea necesaria en nuestro país. No hay posibilidad de salir adelante si no es a través de la ayuda, en este caso económica o inyección económica, que podría dar el Banco de la Nación. La presente iniciativa se encuentra vinculada a las políticas de acuerdo nacional, esencialmente a la política 10, la cual se refiere al compromiso de dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Del mismo modo, se vincula a la política 11, relacionada a la promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación, a la política 17, relacionada a la afirmación de la economía social de mercado, y a la política 18, sobre la búsqueda de la competitividad, productividad y formulación de la actividad económica. Entonces, distinguidos colegas, es necesario también destacar que no va a irrogar gasto al tesoro público, sino más bien va a permitir
que en los lugares donde no existan entidades financieras, pero sí existe el Banco de la Nación, nuestros hermanos tengan la posibilidad de reactivar su economía, ¿no? Ya que el artículo 60 faculta que el Estado, por ley expresa o de interés nacional, pueda subsidiar las empresas o pequeñas empresas, en este caso medianas empresas de nuestra patria. Es todo cuanto les podría decir, colegas, y más bien a la espera de sus, de repente, aportes para fortalecer nuestra economía del país. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Waldemar. Si alguno de los colegas congresistas quiere realizar alguna consulta sobre la sustentación, puede levantar la mano para darle pase, o si no, pasaríamos a la segunda sustentación que tiene el mismo tenor. Tengo las manitos levantadas de los congresistas que participaron hace un momento. No sé si quieran participar nuevamente o de repente no lo han bajado. Congresista Anderson. Sí, ¿Tiene la palabra? Sí. ¿Qué tal? Me parece importante, porque he visto que son varios los proyectos acerca del Banco de la Nación, y me parece que en su mayoría sufren del mismo problema. Hay un malentendido de lo que significa el Banco de la Nación, no solamente por el tema, digamos, de sus labores fundamentales, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con ser el ente pagador, la tesorería, digamos, del Estado peruano. Hay un malentendido acerca de, por ejemplo, el tipo de actividades que hoy en día lleva a cabo, a diferencia del resto de bancos del sistema, aunque en apariencia el Banco de la Nación hace actividades de banca comercial como préstamos, etcétera. La verdad es que no es así, porque esos préstamos se los da a empleados del sector público cuyo comportamiento conoce, etcétera. Es decir, no toma verdadero riesgo, no tiene experiencia de tomar riesgo comercial. Sus altos niveles de liquidez son de una volatilidad extraordinaria, porque al ser un ente pagador del Estado, esos niveles de liquidez cambian de la noche a la mañana. Si el Estado, por ejemplo, decide hacer una transferencia al gobierno regional de Junín o cosas por el estilo, lo cual no permite realmente hacer ese tipo de transacciones. Entonces yo creo que sería importante de repente buscar que ya sean analistas independientes, por ejemplo, los que hacen análisis de riesgo crediticio, los que expongan la visión que tienen del Banco de la Nación, o el propio presidente o gerente general del Banco de la Nación, que exponga cuáles son las características que hacen particular al Banco de la Nación en relación con otros bancos del sistema, que le da o no la capacidad, digamos, de competir abiertamente con el sistema, además de que tenemos un tema constitucional, que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Es decir, hoy en día el Banco de la Nación da servicios en aquellos lugares donde el sector privado no puede darlos. Finalmente, ya el año pasado, con motivo de toda la discusión acerca del otorgamiento de facultades, hubo un acercamiento con el Banco de la Nación, donde quedó claro, por ejemplo, el atraso tecnológico que tiene. Atraso tecnológico que, por ejemplo, para sorpresa de muchos, si ustedes supieran que su core bancario, por ejemplo, utiliza COBOL 6, es decir, un lenguaje, una tecnología de hace 40 años, ¿no? Realmente creo yo que sería una tremenda irresponsabilidad cargarle con tareas que tengan que ver con el otorgamiento de créditos, tarjetas de crédito y una serie de otras cosas más. Finalmente, sería importante también que el MEF nos dé a conocer su opinión. Tengo entendido que es negativo, y lógicamente es negativo, pero creo que para poder, digamos, dictaminar en su momento, va a ser muy importante tener estas visiones también complementarias, porque son como 5 o 4 proyectos de la misma naturaleza y todos tienen el mismo problema. Gracias.
Muchas gracias, congresista Anderson. Congresista Alex Paredes, ¿está solicitando la palabra? No, era de hace un momento. Congresista Waldemar Cerrón, no sé si quiera añadir algo más a la sustentación. Sí, agradezco bastante al colega Carlos Anderson, que siempre tiene a bien de ilustrarnos en estos temas. Y como él menciona, hay varios proyectos de ley que tienen esta misma dificultad y yo creo que más bien tienen la misma solución a los problemas, porque si somos varios, entonces debemos tener una misma línea de forma de solucionar este tema. Y yo creo que el Estado sí puede subsidiar a las empresas, a las MIPES, porque hay que también apostar por nuestros peruanos. ¿Cómo si no salimos de la crisis? ¿Cómo si no nosotros podríamos mejorar nuestras condiciones? En efecto, de lo que se trata en estos proyectos es de darle una solución, no se trata solamente de imponer o desestimarlo como tal y entregarnos solamente a un sector de los analistas, ¿no? Que siempre van a estar haciendo su trabajo y su trabajo precisamente es pues realizar un tema a favor de la privada. En ese sentido, muchas gracias colegas, yo espero mayor recomendación, estoy seguro que estos proyectos van a ir adelante, toda vez que el Banco de la Nación sí puede hacerlo y hay que creer también en nosotros los peruanos. Muchas gracias. A usted, congresista. Tiene la palabra el congresista Illich López. Rocío Torres, la palabra también, presidente. Señora Presidenta, tenga usted buenos días, un saludo a los colegas. Nosotros consideramos que es importante sentar siempre una posición de respaldo ante cualquier iniciativa que tenga por objeto la promoción de la inclusión financiera. El proyecto del congresista Cerrón, el proyecto de la congresista Montesa, que seguramente lo va a exponer, y los proyectos que se están presentando son importantes, puesto que la situación respecto a la exclusión del sistema financiero es ampliamente reconocida en el Perú, señora Presidenta. Por ejemplo, tenemos algunos datos según la Superintendencia de Banca y Seguro para el año 2019, existía un 65% de personas naturales mayores de edad excluidas de este sistema financiero, en regiones como Pasco, Ayacucho, Junín, Amazonas, Loreto, Huancavelica, entre otras, ¿no? Solo el 4% de microempresas han tenido alguna vinculación con el sistema financiero. En tanto, el 45% de las pequeñas, que es un número muy reducido, tengamos en cuenta que aproximadamente de los 10 millones de micro y pequeñas empresas, 2.5 millones solamente son formales, y de estos, el 45% es un número bastante mínimo, han tenido acceso a algún tipo de crédito, ¿no? El Banco de la Nación cuenta con la mayor red de agencias del país. Si bien es cierto, yo concuerdo en algunos temas con lo que ha mencionado un colega anterior, que el Banco de la Nación no podría dar algunos servicios o algunos temas, pero sí se podría dar otros, o se podrían dar algunos mix que serían importantes. Estas propuestas deben también buscar la sostenibilidad financiera. No olvidemos que estamos en estos meses y hasta noviembre en los debates respecto a los temas presupuestales. Por ejemplo, la propuesta del congresista Cerrón implica la reinversión total del Banco de la Nación para su crecimiento. Sin embargo, esta entidad se encuentra comprendida bajo el ámbito del FONAFE, por lo que al ser una entidad del Estado, esta debe generar fuentes de recursos ordinarios para el Estado, por lo que sería prudente que solo una parte considerable se reinvierta y otra se dirija al Tesoro, como es actualmente, ¿no? Por otro lado, es importante mencionar que las propuestas del congresista Luna, que también debe de exponer, ya la hemos visto en la Comisión de Defensa del Consumidor y ha sido aprobada. Y bueno, en líneas generales, yo considero que todos estos proyectos deben de debatirse. Si ha habido algunas opiniones anteriores, seguramente tendrán que entrar al debate también. Lo que sí creo que debemos despojarnos es de estas posiciones de los econosaurios que lo único que ven es a la economía desde un punto de vista más integral y no poniéndose en la realidad de lo que también viene a ser el Perú
respecto a las micro y pequeñas empresas y a lo que le da la mayor cantidad de trabajo al Perú, que es este sector tan importante. Solo eso quería aportar, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, colegas. Señora presidenta, un comentario, por favor. A ver, congresista Carlos Anderson. Sí, es muy importante tener un diálogo inteligente, y eso implica pues conocimiento. Desafortunadamente la ignorancia es atrevida, ¿no? Y por supuesto que es muy difícil entonces conversar o discutir, ¿no? Con personas que simplemente te llaman econosaurios o cosas por el estilo. La verdad que muy lamentable lo que dice el niño, señor Illich. Creo que sinceramente debemos mejorar el nivel del debate, y eso implica estudiar un poco, entender un poco, porque uno puede tener los mejores deseos del mundo, ¿ya? Pero si va a tratar de convertir un auto en un avión y pedirle que vuele, cuando es un auto y no puede volar, entonces pues estamos realmente perdiendo el tiempo. Gracias. Gracias, congresista Carlos Anderson. Le solicito igual, bueno, en realidad, a fin de que podamos tener un debate a la altura, ¿no? Evitar los calificativos en medio de la sesión. Si algo tienen que decir, por favor, conversen de manera privada, pero les pediría que no utilicemos ese tipo de comunicación en medio de un debate tan importante como el del fortalecimiento del Banco de la Nación. Quiero, darle la bienvenida a la congresista Silvia Montesa, que se encuentra en la sala, al congresista Alejandro Cabello, la congresista Noelia Herrera y el congresista Víctor Flores, que estuvo desde muy temprano. Como tenemos la sustentación del... Discúlpeme, señora presidenta. Discúlpeme, le pido por favor la palabra. ¿Quién está solicitando la palabra? López Ureña, por alusión. Congresista Lizarzaburu. Ya, congresista López Ureña por alusión. Mire, yo en realidad no he querido hacer sentir mal a nadie que se sienta identificado con este término, ¿no? El autor Germán Alarco Tosoni, en un libro, Lecturas Prohibidas, que hace un análisis de las propuestas económicas para el Perú. Le voy a acceder a algún colega que quiera leer este texto muy importante. Creo que se ha sentido aludido. Bueno, si se siente econosaurio, ese es el problema de él. Otro tema, y yo le recomendaría también pues que lean y se preparen un poquito en temas de autoestima, ¿no? Eso es sumamente importante para la dirección de nuestro país. Muchas gracias. Congresista Illich, los libros, por favor, que tenga bien mandarnos al grupo de la comisión, pero sí les pediría que no utilicen este espacio, por favor, para riñas personales o de dos que podrían manchar la sesión. Vamos a hacer una dinámica para poder terminar. Tenemos tres ponentes, tenemos tres congresistas que desean hacer uso de la palabra. Tenemos el congresista Lizarzaburu, el congresista Morante y la congresista Torres Salinas. Tenemos la exposición en este momento de la congresista Silvia Montesa, que es en el mismo tenor del proyecto o similar del proyecto del congresista Waldemar Cerrón. No sé si quieran hacer el uso de palabra ahora o esperamos la exposición de la congresista Silvia Montesa. Yo sí, señora presidenta, por favor. Congresista Lizarzaburu. Ya. Congresista Lizarzaburu, tiene la palabra. La verdad es que para poder fortalecer al Banco de la Nación y para apoyar a las pymes, no existen pymes de derecha ni pymes de izquierda. Los emprendedores, lo que tenemos acá, el gran problema con los emprendedores es que la gran mayoría son informales. Entonces, nosotros lo que tenemos que atacar es la génesis del problema, que es la falta de formalidad en el sistema. Mientras más personas y más pymes estén formalizadas debidamente y sus trabajadores estén en planilla debidamente, nuestro Banco de la Nación tendrá mayores recursos, mayor fortaleza y mayores capacidades. Coincido con el congresista que mencionó que todos queremos hacer buenas propuestas acá. Lo que sí no es bueno ni sano, colega Waldemar, es usar el método del subsidio para pymes. O sea, eso nada que ver, no lo veo. Personalmente, bueno, usted puede tener su opinión,
pero los subsidios, nosotros no podemos estar subsidiando pymes. Puede haber ahí un gran nicho de desfalco, si lo analizamos en profundidad. Luego, quería añadir también que el perfil de todos nosotros se puede ver en la web del Congreso, nuestro perfil profesional. Yo reconozco en el señor Illich López a un maestro con mucha vocación de servicio, ¿no? Como indica, y reconozco en el señor Carlos Anderson a un economista con más de 20 años en Londres. Y bueno, yo creo que las opiniones en este caso de los economistas de ayer, de hoy y de mañana pesan, porque los economistas de mañana también leerán a Keynes, que es parte de un pasado muy atrás. Nada más, muchas gracias. Gracias, congresista Lizarzaburu. Tiene entonces la palabra la congresista Silvia Montesa para que pueda hacer la sustentación y pasamos con los congresistas que... Congresista Rocío Torres, ¿sobre este tema? Sí, presidenta, sí. Ya, tiene la palabra la Sobre la congresista Rocío Torres. Gracias, presidenta. Bueno, primero, esto, presidente, es una muy buena iniciativa sobre la modernización del Banco de la Nación. Nosotros que somos provincianos y que estamos en regiones que no tenemos conectividad y donde el mayor movimiento económico es a través del tesoro público, ¿no? De trabajadores. Entonces, no tenemos más oficinas del Banco de la Nación, presidenta. Es indigno aquí en la ciudad de Iquitos que los días de pago se hacen unas colas interminables, duerme la gente afuera por esperar, porque no se abastecen, solamente hay 2 o 3 cajeros del Banco de la Nación en una población de 1 millón de habitantes. Eso no es todo. Yo he estado en mi semana de representación en el Datén del Marañón, en San Lorenzo, presidenta, donde los hermanos de los pueblos originarios que tienen que cobrar sus pensión 65, los programas sociales, navegan horas y horas, que les sale más caro salir de su pueblo y llegar a San Lorenzo y retornar. Ya no les queda ni un sol, presidenta. Yo creo que, lo dije en un momento, las iniciativas de ley que van a favorecer a miles de peruanos no tienen ideologías, no tienen colores políticos, presidenta. Yo llamo a la reflexión. Hoy día nosotros estamos viviendo una crisis política. ¿Por qué? Porque todos creemos tener la razón. Es cierto, todos tenemos que aportar algo, un grano de arena, para sacar nuestro país adelante. No puede ser que entre nosotros nos estemos hundiendo. Dicen, yo no quiero creer, presidenta, el dicho que dice el peor enemigo de un peruano es otro peruano. Y eso me duele, que haya tenido que llegar al Congreso a mis 48 años, presidenta, y tener que seguir viendo este tipo de espectáculos donde no nos apoyemos entre peruanos, porque al final el beneficiado es la población de los pueblos más alejados, en este caso de nuestra Amazonía. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Rocío. ¿El congresista Morante quiere participar ahora o preferiría hacerlo después de la sustentación de la congresista Silvia Montesa? Señora presidenta, en cualquier caso, el tema de la modernización del Banco de la Nación, como propuestas tanto del congresista Valdemar Cerrón como de la congresista Montesa Facho, creo que perfectamente podrían ser abordados dentro del grupo de trabajo de inclusión financiera, ya que efectivamente en muchas zonas del país el único servicio bancario con el que se cuenta es con el del Banco de la Nación. No hay otros servicios bancarios en muchísimas zonas del país, en provincias, capitales de provincias. La única agencia existente es la del Banco de la Nación. Entonces, evidentemente, hay muchas zonas del país que requieren tener una inclusión financiera y necesariamente se va a tener que contar con el Banco de la Nación de una u otra manera. Ciertamente, hay tecnologías de la información y nuevos métodos de inclusión financiera
a través de empresas mucho más dinámicas que podrían participar, pero al finalmente quien determina la liquidez en la zona, el manejo del dinero, es el Banco de la Nación. Por mucho dinero electrónico que podamos tener, hay muchas zonas del país donde esto no es fácilmente aplicable. Creo que podríamos incorporar este tema justamente al grupo de trabajo que se está creando. Gracias. Muchas gracias, congresista Morante. Y ahí, en realidad, después de todas las presentaciones que han hecho, dudo que exista un congresista en la Comisión de Economía que esté en contra de la modernización y la optimización del Banco de la Nación. Evidentemente tenemos que guardar relación con lo que ya está establecido, depende de las funciones, el tipo de actividad, y creo que cumpliendo ello podemos generar un buen trabajo. Entonces, exhortando, y ya creo que hay un compromiso del coordinador del Grupo de Trabajo de Inclusión Financiera para que por favor coadyuven a tener una propuesta que esta comisión pueda dictaminar de manera integral. Pasando al tercer punto de orden del día de la presente sesión, tenemos la sustentación del proyecto de ley 933 presentado por la agrupación política Acción Popular a iniciativa de la congresista Silvia Montesa Facho, que propone ley que optimiza la competencia del sector financiero a través del fortalecimiento del Banco de la Nación. Se encuentra en la sala la congresista Silvia, autora de la iniciativa, a quien damos la cordial bienvenida y dejamos en el uso de la palabra. Señora presidenta, muy buenos días, colegas congresistas. En esta mañana voy a sustentar el proyecto de ley 933 que optimiza la competencia del sector financiero a través del fortalecimiento del Banco de la Nación. La importancia de este proyecto, podemos decir que en los últimos años se presentaron iniciativas para contener el crecimiento desmesurado de las tasas de interés de las entidades financieras que aplican, principalmente a las personas naturales con negocio, micro y pequeñas empresas. Ante esto se hace innecesario para la ciudadanía en condiciones de vulnerabilidad. Existen empresas que otorgan financiamiento a micro y pequeñas empresas, como es el caso de las comprendidas en el capítulo 4 de la SBS, pero carecen de una adecuada infraestructura. Por ello hay una necesidad de apoyarlas y trabajar con estas para que sean una expansión en la oferta del Banco de la Nación. Su marco normativo de este proyecto de ley se está basando exclusivamente en la Constitución Política del Perú, y diferentes normas como la Ley 26703, Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguro, el Decreto Legislativo 1031, que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del Estado, el Decreto Supremo 237-2019 EF, que aprueba el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, el Decreto Supremo 07-94F, Estatuto del Banco de la Nación y modificaciones. También tenemos el Decreto Supremo 255-2019-F, que aprueba la Política Nacional de Inclusión Financiera y modifica el Decreto Supremo 029-2014-EF, que crea la Comisión Multisectorial de Inclusión Financiera. La inclusión financiera representa un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. A través del rol transnacional, es instrumento fundamental de acceso para las personas que viven en zonas alejadas, así como para los de condición de vulnerabilidad. Significa para personas físicas y empresas tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades, transacciones, pagos, ahorros, créditos y seguro, prestados de manera responsable y sostenible. La prioridad es para las autoridades, los órganos encargados de las reglamentaciones y los organismos de desarrollo a nivel mundial con productos financieros útiles y pertinentes de acuerdo a la necesidad de los usuarios. El objetivo de este proyecto es ampliar la oferta de servicios privados al alcance de las poblaciones más alejadas y ciudadanos en condición de vulnerabilidad
optimizando la competencia del sector financiero. Promover alianzas estratégicas con empresas privadas a través de una convocatoria anual o cooperaciones líderes con soluciones innovadoras para la mejora de los servicios financieros, con énfasis en poblaciones vulnerables. Habilitar servicios transaccionales a través de agentes corresponsales con billeteras electrónicas en convenios con gobiernos locales para acceder con servicios financieros en centros poblados, caseríos, comunidades, entre otros, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el beneficio de este proyecto de ley al llegar a aprobarse? No conlleva a gastos adicionales al Tesoro Público ni incide en presupuestos públicos. Generación de movimientos económicos e inclusión de poblaciones alejadas y vulnerables al servicio financiero. Cooperativas, empresas fintech y otras que lleven ofertas financieras más amplias a la red del usuario del Banco de la Nación, sobre todo potenciando la implementación de la cuenta electrónica con el DNI. En síntesis, lo que se pretende con este proyecto es que se amplíe el beneficio del Banco de la Nación a los lugares más alejados. Vemos muchas veces para cobrar el programa Juntos, cómo bajan las personas de los sitios más alejados a formar tremendas colas, inclusive llegan de un día para otro para dormir en las afueras del Banco de la Nación y puedan cobrar su pensión 65, el programa Juntos. Entonces, lo que se pretende con este proyecto es ampliar ese servicio para que el Banco de la Nación ponga agentes, ponga cajeros automáticos en los lugares más alejados. Y vemos que en las partes rurales hay distritos que ni siquiera tienen un agente del Banco de la Nación. Entonces, con este proyecto queremos darle facultades al Banco de la Nación para que extienda ese servicio y las personas vulnerables pues no tengan que hacer gastos adicionales para venir de repente a una provincia alejada y cobrar sus pensiones o hacer alguna transacción que se tenga que hacer dentro del Banco de la Nación. Señora Presidenta, agradezco la oportunidad y pedir pues a todos los integrantes de esta comisión que tengan a bien aprobar este proyecto. Muchas gracias. Agradeciendo a la congresista Silvia Montesa por su exposición. Indicamos a los colegas congresistas que quieran hacer uso de la palabra para hacer sus preguntas. Congresista Cabero. Sí, gracias, Presidenta. Tenía un comentario, en realidad, no solo sobre este proyecto, sino en general también sobre el proyecto del congresista Cerrón, porque creo que es importante comprender cuál es el rol del Banco de la Nación, ¿no? Estamos hoy día, Presidenta, en una economía social de mercado donde el rol del Estado es subsidiario. Es decir, allí donde el mercado no puede cubrir una demanda o una oferta, ingresa el sector privado, ¿no? Ingresa el Estado. Entonces, creo que es importante comprender también que un posible rol del Banco de la Nación en otorgar créditos podría ser tremendamente perjudicial para el sistema financiero, señora Presidenta. La tasa de interés es básicamente el costo del dinero, el precio del dinero, ¿no? En función de lo escaso que pueda o no ser la liquidez, en función de los ahorros de los ciudadanos, el crecimiento económico, etcétera, una serie de factores, ¿no? Entonces, buscar que el Estado, digamos, ofrezca créditos quizás a tasa preferencial o a tasa subsidiada al final, señora Presidenta, con dinero de todos los peruanos y finalmente en tasas que podrían redundar en el costo del crédito en general. Entonces, yo sí creo, señora Presidenta, que tenemos que evaluar con mucho cuidado este tema. Sí creo en que hay que modernizar el Banco de la Nación, creo que tiene que ser mucho más accesible, creo que tiene que llegar a zonas en donde efectivamente no llega, y eso es una carencia enorme que tiene el Banco de la Nación, y lo ha tenido no de ahora, sino de hace muchísimos años, y tenemos que coadyuvar a que eso se corrija. Pero también creo que tenemos que ser muy, muy prudentes en aquellas funciones que le queremos dar
sobre todo en la intervención de un mercado que básicamente funciona hoy día de manera privada y que podría incluso aquella medida ser hasta inconstitucional. En ese sentido, presidente, yo sí pediría, y me sumo al pedido del congresista Anderson, hacer este debate lo más amplio posible. Primero, traer aquí a la gente del Banco de la Nación, ¿no? Y traer a la gente del Ministerio de Economía y a la Superintendencia de Banca y Seguros, y que realmente puedan mostrarnos todas las aristas de esta idea y después, evidentemente, debatirla con amplitud y tomar una decisión. Gracias, presidenta. Muchas gracias, congresista. Cabero, tiene la palabra la congresista Noelia Herrera. Gracias, presidente. Mire, a mí en principio este proyecto de ley me parece interesante, me parece que de cierta forma va a cubrir alguna necesidad. Sin embargo, sí es importante tomar en cuenta en principio la capacidad, no solo la capacidad instalada de la que goza el Banco de la Nación, sino además de los recursos cuyo enfoque tiene destinado. A nivel de país, nosotros tenemos agentes de banco. Bien es cierto, por ejemplo, en cada región e inclusive en cada distrito, existe un Banco de la Nación, cajeros no, pero un Banco de la Nación sí. En ese escenario, el Banco de la Nación a la fecha lo que hace es brindar estos préstamos solo a aquellos colaboradores que corresponden al sector público. Más que esa injerencia no lo ha tenido. Entonces, evaluar también los antecedentes que ya han ocurrido en relación a la injerencia del banco en otros sectores, a menos que se vaya a considerar naturalmente la segmentación. Y cuando se habla de segmentación, vamos a ver a quiénes le va a prestar dinero. Probablemente a un segmento específico adicional a los colaboradores del sector público. Eso sería importante la evaluación, porque de lo contrario estaríamos hablando que si bien en principio pudiera darse una luz de aparente solución, la falta de capacidad de pago puede poner en una situación muy difícil al banco, y si no me equivoco ya pasó con el Banco Agrario, ¿no? Y esto terminaría pues en una situación que nosotros pretendemos evitar. Los cajeros como tal son necesarios en ciertos puntos del país, pero nosotros sabemos que los cajeros operan como eso. Cajeros no hacen una evaluación general sobre el tema del perfil del cliente para otorgarle un crédito, etcétera, etcétera. En ese aspecto, presidenta, es importantísimo contar con los funcionarios del Banco de la Nación para que nos den una perspectiva clarísima de cuál es su capacidad no solo instalada, sino la capacidad de disposición de efectivo y su injerencia a nivel nacional. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Noelia. Tiene la palabra el congresista Guido Bellido. Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días con los colegas congresistas. En primer lugar, a nuestra colega congresista Silvia Montesa Facho, felicitar por la iniciativa. Efectivamente, nosotros hemos estado visitando diferentes distritos, comunidades campesinas en nuestra labor parlamentario, y hemos podido ver cómo es que nuestros hermanos ni siquiera los diferentes programas sociales que tiene el Estado no lo pueden efectivizar. ¿Por qué? Porque hay que viajar horas hacia la capital o hacia un determinado provincia. Es el caso, por ejemplo, en Gas de Camisea, que se encuentra en la región del Cusco. El distrito que se encuentra en esa jurisdicción no tiene ni un agente ni tiene un cajero automático. Y son prácticamente años que ellos vienen solicitando. Entonces nosotros necesitamos darle herramientas al Banco de la Nación en el marco jurídico para que ellos puedan, sin mayor trabas burocráticas, poder implementar. Eso es importante, y yo creo que así como acá tenemos a la disponibilidad cajeros automáticos, agencias para poder hacer las operaciones,
requieren cualquier hermano nuestro, en cualquier lugar, tener esa posibilidad. No le podemos negar. Por otra parte, sí es correcto habilitar el debate y los funcionarios para la parte técnica que tienen que sustentar y tienen que estar efectivamente, pero sin embargo también hay que entender, o sea, digamos, tasas que le permiten operar, obviamente serán evaluadas y no creo que sean subsidiadas esas tasas. Entendemos que hay bancos que tienen prácticamente una cobertura, son 4 bancos grandes que tenemos a nivel nacional en el sector privado, pero estos no se abastecen, no cubren o simplemente mantienen unas tasas altas, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no hemos accedido a créditos por encima del 100% de tasa y demás? Entonces, esto yo creo que es importante y reitero la felicitación y esperemos en poco tiempo podamos tener un predictamen que pueda facilitar la vida a nuestros hermanos y poder también incluir a la actividad financiera de nuestros hermanos que aún todavía se sienten aislados y sienten que no existe el Estado peruano. O sea, reitero, el caso, un claro ejemplo es que en Megantoni, el distrito, no existe ningún cajero ni un agente del Banco de la Nación. Ellos tienen que desplazarse, son casi en bote 6-7 horas y en camioneta más o menos otros tantos. Entonces, el costo nada más de desplazarse solo en bote es aproximadamente 150 soles. Y el riesgo que corren sus vidas por desplazarse y todo lo demás es un problema grande. Entonces, hay que ser empáticos también con ellos. Muchas gracias. Gracias, congresista Guido. Congresista Noelia. Sí, solo para mencionar que yo estoy a favor del proyecto, me parece muy interesante. Sin embargo, de todas maneras, es preponderante tener en consideración que cuando se habla de recursos del Estado, los bancos como tal en una economía de libre mercado consideramos esto costo-beneficio. Y claro, al momento de generar esto, por eso es importante el análisis, se hará un desembolso importante, lo cual veremos si hay recuperación o no hay recuperación. Pero la pregunta, además de ello, es, ¿se requiere un presupuesto adicional? Si se requiere un presupuesto adicional, ¿qué sectores afecta? ¿Le afecta a otros sectores como el sector salud, por ejemplo? Entonces, sí hay que hacer una evaluación de forma cuidadosa, porque acá lo que se va a invertir dinero, es decir, vamos a tener un costo en dinero, es un tema de que vamos a poner cajeros, agencias o vamos a crear todo un sistema del cual yo estoy totalmente de acuerdo porque las necesidades de la población son las mías también, las conozco bien. Hay muchísima gente que viaja 24 horas a la ciudad a pie para poder cobrar, dicho sea de paso, inclusive el beneficio del programa Juntos. Entonces, la sororidad, la empatía, naturalmente está con ellos, pero debe ser, y por eso mismo debe haber una evaluación cautelosa y además determinar en cuántos lugares del país se requieren, de cuánto estamos hablando a nivel de inversión. Todo esto, naturalmente, podremos tener mayor alcance, no solo con los funcionarios del Banco de la Nación, seguro también con el ministro de Economía y Finanzas, y podremos verlo digamos, con mayor seriedad y esto no termine siendo un saludo, porque si algo duele mucho a la población es que a veces esto termina siendo un saludo, se hacen proyectos que a la postre no se pueden implementar y más, sin embargo, sí como funcionarios nos corresponde cerciorarnos de que todo lo que acá tenemos a bien producir termine implementándose de la mejor manera posible. Gracias. Gracias, congresista Noelia. Presidenta, congresista Mori. Congresistas, creo que hay alguien que tiene la palabra. Lizarzauru ha levantado la mano. Ya. Congresistas, nos informan que tienen que utilizar la sala para
para otra sesión. Estamos viendo las gestiones para que puedan extender y poder tener hoy día la sustentación también de los proyectos de ley a pedido, que es del bono de reconocimiento, ¿no? La Asociación de Aportantes de la ONP está también a la expectativa y sería bueno que nosotros tengamos a bien atender esta problemática que viene ya desde hace más de 3 años, en donde no han podido retirar sus fondos pese a la grave situación por la pandemia. Entonces, no sé si podríamos pasar al siguiente punto, congresistas, o en todo caso que sus presentaciones sean bastante breves, por favor. Brevemente, Presidenta. Lizarzaburu. Congresista Lizarzaburu. Muy brevemente. Yo he estado escuchando atentamente las opiniones de mis colegas y se me ocurre una idea. ¿Por qué no aprovechamos la capilaridad que tienen las redes privadas en la actualidad y hacemos el Estado, el Banco de la Nación, hace una alianza estratégica con ellos, de manera tal de que los usuarios del Banco de la Nación con sus tarjetas puedan acceder a los cajeros con bajas comisiones? De todas formas, la entidad privada ganará, pero una muy baja comisión, y definitivamente esa comisión va a costar los 150 soles de trayecto o lo que costará el trayecto que fuere para poder acceder a un medio electrónico. Nada más. Gracias. Gracias, congresista. Congresista Mori. Igual solo solicitaríamos que sean muy breves. Congresista Juan Carlos Mori. Congresista Alejandro Cabero. Presidenta, yo tengo solamente una consulta para la congresista Montesa, porque leyendo el proyecto me parece, de hecho, interesante porque, claro, en el artículo 3 menciona que se va a facultar al Banco de la Nación a proveer servicios transaccionales a empresas privadas en zonas alejadas. Digamos, las empresas privadas, o sea, uno podría efectivamente hacer un cobro en el Banco de la Nación de algo que corresponda a una empresa. Y yo pregunto por qué quizás también podría hacerse de la manera inversa, ¿no? Quizás que también servicios del Banco de la Nación puedan darse a través de empresas privadas. Finalmente, lo que se buscaría o se podría buscar, presidente, y es una sugerencia para el dictamen, es que se amplíe lo más posible la red disponible a los ciudadanos, sea brindada por el sector privado o sea brindada por el sector público. Es una sugerencia nomás. Gracias. Congresista Silvia, ¿alguna anotación? Sí, bueno, eso es lo que se está buscando, ¿no? Que el servicio del Banco de la Nación se amplíe y si no puede llegar a los lugares más alejados y hay una cooperativa, una caja, pues se haga convenios con el Banco de la Nación y se puede extender su servicio del Banco de la Nación allá, ¿no? Entonces lo que queremos es darle la seguridad a todos los beneficiarios del Banco de la Nación y que no pasen pues esas incertidumbres que pasan cada vez que tengan que venir a cobrar o hacer alguna transacción, hacer un giro, ¿no? Tantas cosas que se puede hacer a través del Banco de la Nación que la mayoría de gente lo utiliza, ¿no? Entonces, darle las herramientas y las facilidades para toda esta gente vulnerable que vive en los sitios más alejados. Y quiero recalcar que hay distritos que están cerca de las provincias, de repente una hora, no tienen ni siquiera un cajero del Banco de la Nación, ¿no? Entonces, en ese sentido va el proyecto de ley. Gracias. Muchas gracias a la congresista Silvia Montesa. Es importante la cooperación de tanto del Estado como del privado para poder alcanzar a todos los peruanos que no han podido todavía contar con una inclusión financiera. Como cuarto punto del orden del día, a pedido de los congresistas Víctor Flores y la congresista Noelia Herrera, tenemos la sustentación. Ellos son autores, existen 3 proyectos acumulados en el predictamen que se ha elaborado, pero evidentemente lo que busca la comisión es que el predictamen que se presente para la votación contenga todos los detalles que los colegas congresistas quieran compartir. En ese sentido, vamos a invitar a los autores de los proyectos a sustentar el bono de reconocimiento, iniciando por el proyecto 1260, que tiene por objeto ampliar el bono de reconocimiento para los trabajadores afiliados que hayan trasladado al sistema privado de pensiones después del año 2002. Además, establece un plazo máximo de rendición del bono de reconocimiento de todos los trabajadores afiliados que hayan aportado al Sistema Nacional de Pensiones y que se hayan trasladado al sistema privado. Asimismo, se sincera el valor nominal del bono de reconocimiento. Dejamos en el uso de la palabra al congresista Víctor Flores, solo solicitándolo que sea totalmente preciso para poder continuar con la agenda. Gracias. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Empezaríamos en todo caso. La Constitución Política de nuestra patria, en sus artículos 10 y 11, reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social y garantiza el libre acceso a las pensiones a través de las entidades públicas, privadas o mixtas, además de supervisar el funcionamiento eficaz de los sistemas de pensiones. Es así que es de responsabilidad exclusiva del Estado cumplir con su rol asegurador del acceso a la seguridad social y de velar porque las pensiones de los asegurados sean suficientes para materializar el propósito del sistema previsional, que es asegurar una pensión que genere calidad de vida al pensionista. Además, dentro de los derechos fundamentales con los que cuenta una persona, se puede afirmar que uno de ellos es el de contar con la totalidad de los aportes que hayan realizado para el fondo de su jubilación, por lo que para establecer un bono de reconocimiento que asegure ello es una tarea principal en materia de seguridad social que aún está pendiente. Y fondos de jubilación generen rentabilidad, por lo que es necesario que el depósito de este bono de reconocimiento se deposite en su cuenta individual de capitalización a la solicitud y aprobación del mismo, y no en modo de certificado, como se viene dando en la actualidad, ya que ello está en contra de este derecho. Vale mencionar también que en la actualidad existen 3 bonos de reconocimiento que brinda el Sistema Nacional de Pensiones, los cuales podemos visualizar en el cuadro adjunto. Por cuestiones de tiempo, pasamos a la siguiente. Es así como podemos ver que los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones son reconocidos solo hasta el año 2001, lo que vulnera abiertamente el bienestar pensionario de los aportantes, ya que sus aportes posteriores a esa fecha no se verían reconocidos, lo que, como ya se ha mencionado, resulta en una vulneración clara contra el derecho fundamental de la seguridad social. Más de 500,000 de afectados, según un estudio de la Asociación de AFPs, 532,555 afiliados al sistema privado de pensiones son perjudicados con el retraso de la transferencia del bono de reconocimiento, el mismo que no es depositado en las cuentas de capitalización de los aportantes. Si el bono de reconocimiento ingresara a su fondo de AFP al momento de su traslado, habría generado rentabilidad y un ahorro previsional hasta 16,5 veces mayor, según refiere este estudio. Alguna propuesta de solución también tenemos que plantear en este caso, y es la siguiente. Es necesario, luego de más de un decenio, casi 20 años, el establecimiento de un nuevo bono de reconocimiento para que se pueda proteger los aportes de todos los aportantes y de esta manera asegurar el derecho a la seguridad social que tiene toda persona. Además, cabe recordar que el dinero aportado al Sistema Nacional de Pensiones le pertenece únicamente al trabajador aportante. No es una liberalidad del Estado o del empleador, por lo que solo se está cumpliendo lo que por derecho natural le corresponde y por derecho fundamental se debe proteger. También debemos señalar que tampoco es el espíritu de la norma el que los aportantes abandonen el Sistema Nacional de Pensiones en concurrencia masiva, por lo que el proyecto de ley está planteado para aquellos que se hayan trasladado al sistema privado de pensiones al 30 de junio del 2019. En el tema del análisis de costo-beneficio, y ya con esto termino, señora presidenta, en realidad podemos ver que la positividad de esta norma supera largamente a los efectos negativos. Por lo tanto, los trabajadores aportantes verán sus aportes recuperados en primer lugar, encontrarán una rentabilidad a sus fondos de jubilación, asegurarán su jubilación. En el tema con respecto al administrador del fondo de pensiones, estas podrán capitalizar los fondos de los aportantes y son actores principales en esta tarea, ya que deben acompañar y asesorar a los aportantes en la búsqueda de la justicia. Y finalmente, para el Sistema Nacional de Pensiones, esto podrá configurarse como un verdadero veedor y protector, sin duda, del derecho fundamental a la seguridad social. Con esto termino la exposición del proyecto de ley, señora presidenta. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchísimas gracias, congresista Víctor Flores, por haber sido bastante preciso. Ahora dejo en el uso de la palabra a la congresista Noelia Herrera, autora del proyecto 1958, que tiene por objeto reconocer los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones a todos los afiliados que deseen trasladarse al sistema privado de pensiones y a los ex afiliados que hayan
que se hayan trasladado. Desde aquí, enviar un saludo a todos los aportantes y exaportantes de la ONP que se encuentran siguiendo la sesión de la Comisión de Economía, ¿no? Evidentemente, se les va también a invitar en una de las sesiones para que puedan exponer junto con los de la ONP el malestar que están viviendo hace más ya de 3 años. Tiene el uso de la palabra la congresista Noelia Herrera. Muchas gracias, señora Presidente. Voy a sustentar entonces el proyecto de ley que reconoce los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones, cuyo objeto en su artículo 1 es que la presente ley tiene por objeto reconocer los aportes realizados al Sistema Nacional de Pensiones a todos los afiliados que deseen trasladarse al sistema privado de pensiones y a los ex afiliados que se hayan trasladado. Y por ello es que en su artículo 2 consideramos del bono reconocimiento. Reconózcase a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones su derecho al bono de reconocimiento con el valor real a la totalidad de sus aportes realizados para que puedan trasladarse al sistema privado de pensiones y a los exafiliados que se trasladaron sin recibir el bono de reconocimiento. Ocurre, señora Presidente, colegas, que a lo largo de estos años, con los afiliados y exafiliados de la Oficina de Normalización Provisional, sus aportes no se han visto materializados, o peor aún, aquellos que se han pasado al sistema privado de pensiones no se les ha reconocido dichos aportes en la ONP. Y por ello es preponderante que esta ley pues los reivindique. En ese mismo tenor, el artículo 3 del ámbito de aplicación, consideramos que el bono de reconocimiento es un derecho al cual tienen acceso todos los afiliados y exafiliados, siempre que cumplan en realidad con haber aportado naturalmente al sistema público de pensiones un mínimo de 12 meses, contados desde el 1 de enero del 97 al 31 de diciembre del presente año. Pues bien, también nosotros consideramos que dicho traslado debería además materializarse en un reconocimiento por única vez y de forma automática equivalente a una unidad impositiva tributaria, ya que la naturaleza es provisional y de jubilación, por parte naturalmente del sistema privado de pensiones. Dado la coyuntura en la que vivimos, en la que nosotros somos testigos de la gran tasa de desempleo que le aqueja a nuestro país y la situación crítica en la que se encuentran todos los peruanos después de esta crisis sanitaria. En su artículo 4, consideramos que de la migración al sistema privado de pensiones, los afiliados y exafiliados a dicho sistema que decidan migrar, hayan pues tienen derecho a este bono y repetimos, es la totalidad de sus aportes considerado en el artículo 3 de esta presente ley, artículo que lo acabamos de revisar. Finalmente, como bien se había mencionado, nosotros podemos decir pues que esta propuesta, a pesar de que de aquellos avances significativos en toda América Latina en las últimas 2 décadas, el sistema de pensiones como tal sigue siendo uno de los escollos más profundos, al tal punto que la mayoría de adultos mayores, y no solo es un hecho a nivel Perú, sino a nivel Latinoamérica, deben seguir trabajando pasado la edad de jubilación, lo cual es un indicador que nos dice que dicho sistema no está funcionando y no está dando esos resultados, ni se está cumpliendo el objetivo para el que se creó. Y en ese mismo escenario sabemos pues que el Perú ocupa uno de los lugares más bajos, ya que